¿Cómo se filtra un secreto industrial que vale miles de millones? Pues hoy es fácil, con una filtración en Internet. Pero hace 350 años, la cosa se hacía con un libro. Justamente de eso vamos a hablar, de una publicación que fue una auténtica revolución y que cambió para siempre la forma en que se construían barcos, compartiendo un conocimiento que hasta entonces se guardaba bajo 7 llaves. Y para que entendamos la dimensión de lo que hizo, empecemos con las propias palabras del autor. Esto lo escribió Edmund Bushnell en 1669. Y bueno, lo deja clarísimo. El conocimiento era poder, y los que lo tenían, pues no querían compartirlo con nadie. Ok, vamos a meternos de lleno en el tema. Para que nos hagamos una idea de lo verdaderamente radical que era el libro de Bushnell, primero tenemos que viajar en el tiempo, al mundo de la construcción de barcos del siglo XVII. El sistema era, simple y bastante brutal. Por un lado estaba el maestro conocedor, el que tenía todo el saber, todos los secretos. Y por el otro, el sirviente ignorante, o sea, el aprendiz, cuyo futuro profesional, pendía de un hilo, totalmente a merced de lo que quisiera su maestro. El propio Bushnell lo explica sin rodeos. Un maestro podía, si quería, elegir a su aprendiz favorito para pasarle todos los secretos del oficio. ¿Y los demás? Pues el resto debía ser mantenido en la ignorancia. Imagínense, esto creaba un embudo, un cuello de botella tremendo para el conocimiento. Y claro, limitaba las oportunidades de una forma increíble. Y entonces, en medio de este sistema tan cerrado, aparece Edmund Bushnell con una solución que, para la época, era algo, absolutamente revolucionario. ¿Qué hace? Publica The Complete Shipwright, algo así como El carpintero de Rivera completo. Y su objetivo era enseñar el oficio de una forma, y cito, clara y demostrativamente. No estaba dirigido a los grandes maestros, no, para nada. Su público era cualquiera que supiera leer inglés y tuviera nociones básicas de matemáticas. Y ojo, que esta era su declaración de principios. Bushnell estaba convencido de que su método lo entenderían hasta las capacidades más humildes. Su misión era romper de una vez por todas con el monopolio que tenía el gremio sobre el conocimiento y, en definitiva, empoderar a los artesanos comunes. Bien, pero ¿cuál era el truco? La innovación técnica que hizo que este libro fuera tan poderoso. ¿Cómo se las arregló para condensar un arte tan complejo en unas simples páginas? El método tradicional para diseñar el esqueleto de un barco era un proceso totalmente físico. Los maestros, literalmente, dibujaban las curvas gigantes de las costillas del barco en el suelo del taller usando unas herramientas enormes. Era todo un arte que, claro, requería muchísimo espacio, experiencia y estar ahí en persona. Y aquí, justo aquí, es donde Bushnell lo cambia todo. Su propuesta fue reemplazar esos dibujos físicos gigantes con algo mucho más potente y, sobre todo, portátil. La aritmética, pura matemática para calcular con una precisión increíble las formas del barco. Y aquí está la magia, la fórmula secreta, por así decirlo. Este es el corazón del capítulo 7. Bushnell demostró que con una fórmula bastante simple, una multiplicación, una división, se podía calcular la curva perfecta de cualquier pieza del barco. De repente, el diseño naval se convirtió en una ciencia que se podía repetir y, lo más importante, llevar a cualquier lado. Ahora, aquí viene lo interesante. De nada servía tener un método matemático increíble si los aprendices no podían usarlo. Pero claro, Bushnell había pensado en todo. Porque aquí nos topamos con un problema, ¿no? ¿Qué pasaba si un artesano no sabía, por ejemplo, cómo calcular una raíz cuadrada? Algo que era, fundamental para aplicar estas fórmulas. Se lo enseñaba. Bushnell se anticipó al problema y metió un capítulo entero, el 8º, dedicado solo a explicar, paso a paso, cómo se sacaba una raíz cuadrada. Era un tutorial del siglo XVII. Pero esperen, que fue todavía más lejos. Él sabía que, incluso con un tutorial, las matemáticas podían seguir siendo un obstáculo, así que se le ocurrió un atajo que era simplemente genial. Y aquí es donde vemos lo brillante que era este tipo. Creó la tabla de cuadrados. Dicho de otra forma, el libro ya te daba hechos todos los cálculos difíciles. El sistema era revolucionario de tan simple que era.
El aprendiz solo tenía que buscar sus medidas en la tabla, encontrar los cuadrados que ya estaban calculados y restar. ¡Y listo! Como decía el propio Bushnell, eliminaba la tediosa extracción de la raíz. Era básicamente la calculadora de bolsillo del siglo XVII. Bien, ahora alejémonos un poco para ver el panorama completo, el impacto histórico de todo esto, porque fue mucho, mucho más que un simple manual de instrucciones. El efecto fue inmediato y fue transformador. De repente, el conocimiento ya no estaba encerrado en la cabeza de unos pocos maestros. Cualquier artesano que tuviera el libro en sus manos podía acceder a los secretos mejor guardados de la industria. Y es que Bushnell pensaba en grande. De hecho, lo escribió pensando explícitamente en los artesanos que se mudaban a las colonias americanas. Su libro fue una herramienta clave que permitió exportar conocimiento de altísima tecnología, ayudando a que la industria naval despegara y floreciera en lugares como Nueva Inglaterra, lejos de Europa. Si lo miramos con los ojos de hoy, lo que hizo Edmund Burchell fue el equivalente a un proyecto de open source o código abierto. Liberó los secretos de una industria entera, no para su propio beneficio, sino para que el oficio avanzara en su conjunto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar. La historia de Bushnell nos recuerda que esta tensión entre el conocimiento cerrado y el conocimiento abierto no es nada nueva. Así que, 350 años después, vale la pena preguntarse, ¿quiénes son hoy los que controlan el acceso a la información crucial en nuestras industrias? ¿Y quiénes son los Edmund Bushnell de ahora, los que se atreven a compartirlo por el bien de todos?